Hola jóvenes, muy buena tarde, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. En esta semana hemos estado revisando los recursos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Particularmente revisaremos importante de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6. Maribel, muy buena tarde, qué bueno que se integra a esta sesión. ¿Tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana? ¿Sobre algún tema que le haya llamado la atención? Bueno, vamos a arrancar y vamos a ver si logra salir alguna duda. Nancy, bienvenida, qué bueno que se integra. Ahora bien, jóvenes, en esta sesión síncrona, nuestra primera sesión de nuestra semana número 3, pueden tomar directamente el audio si se llega a presentar alguna duda sobre los temas de la semana o sobre lo que estamos viendo en pantalla, o bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video de esta sesión, mismo que al terminar se subirá a la plataforma de YouTube. Aquí pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos respetando las normas de comunicación virtual. Gilberto, David, Nancy, qué bueno que se integran a esta sesión. Buenas tardes, asesor. Hola, hola, buena tarde, David. Ahora bien, ¿tienen alguna duda en particular sobre los temas que hemos visto en esta semana o que ya empezaron a ver respecto de esos recursos de nuestra unidad número 3? A mí sí me surgieron un par de dudas, asesor, conforme Adelante. a la actividad. Bueno, en las dos actividades, le comento primero sobre la 5. Ok. Bueno, mi duda es si tenemos que usar el ejemplo que nos pone Prepa en línea C primero y sobre ese basarnos para hacer la demás actividad. ¿O no tenemos que poner ese ejemplo? ¿Cuál ejemplo de cuál punto? Ese es el punto 1. Desde donde está compartiendo pantalla hay un muñequito así que Así dice es. utiliza este ejemplo. Ah, ok. No, no necesariamente tienen que utilizar esta imagen. Ustedes utilicen la imagen que mejor represente las características de los seres vivos que estén describiendo en ese momento. Si, por ejemplo, esa imagen representa la estructura y en función de la estructura ustedes van a definir también la composición, pues sería adecuado. Pero si ustedes encuentran una imagen que más les guste o más les convenga, a la descripción de la característica que ustedes están realizando, adelante. No, no es obligatorio que ustedes utilicen esa imagen. Lo que sí es importante es que ustedes describan las características de los seres vivos y que pongan una imagen que busquen en internet que describa esas características o que sea lo más apegado a esa característica que ustedes estén describiendo. Ok, asesor, ya con eso quedó bueno, mi duda en ese tema de esa actividad. Ya si Y gusta puede continuar y ahorita le expreso en la de la otra actividad, por mejor favor. de una vez, David. A ver, ¿cuál es la duda de nuestra actividad número 6? Ok, es el punto 1. Bueno, no entiendo bien la pregunta que nos expresa. Conforme dice, explica sobre lo que es la alimentación y nutrición Ok. en esos puntos. Explica la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y la alimentación. Mm, ok. Primero debemos de entender qué es la alimentación. La alimentación es un acto voluntario de suministrar nutrientes necesarios para nuestro cuerpo.
para bien nuestro desarrollo o para producir energía. Para el ser humano, nosotros le llamamos alimentos a los materiales que nosotros ingerimos. Pero nosotros ya en nuestros recursos ya revisamos que existen diferentes tipos de nutrición. Mm, lo podemos clasificar de dos tipos, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Recordemos que la nutrición autótrofa lo llevan a cabo organismos que tienen la capacidad de sintetizar todo lo que necesitan para su crecimiento y desarrollo y para la obtención de energía. ¿A partir de qué? De nutrientes inorgánicos. El, cualquier planta, vamos, todas las plantas son organismos autótrofos. ¿De dónde obtienen su energía? Pues la energía inicial la obtienen de la luz del sol. Las plantas tienen la capacidad de sintetizar moléculas de alta energía como carbohidratos, como grasas que posteriormente también lo utilizan dentro de su metabolismo como nosotros. Pero las plantas, a partir de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, lo fijan mediante un proceso que se llama fotosíntesis y pueden hacer toda la diversidad de sustancias que necesitan. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano puede sintetizar todo lo que se necesite a partir de nutrientes inorgánicos. No, nosotros necesitamos consumir a otros seres vivos. Consumimos frutas, las frutas provienen de un ser vivo vegetal. Consumimos plantas, consumimos otros animales, pollo, res, cabra, oveja y peces, y son seres vivos. Es decir, nosotros necesitamos moléculas que ya están previamente sintetizadas. ¿Para qué? Para que nosotros las absorbamos, las utilicemos para nuestro crecimiento y desarrollo, o bien para la producción de energía. Seres vivos como nosotros, que no podemos sintetizar todo lo que necesitamos, somos organismos heterótrofos. Así entonces se debe de explicar más o menos como usted dio la explicación. Sí, pero con sus propias palabras. Para eso es importante que leamos nuestros recursos. Y bueno, ¿alguna Ok. otra duda, David? No, ya sería todo, asesor. Muchas gracias. Bueno, esos puntos y sobre todo los puntos del metabolismo en esta sesión, pues los vamos a estar tratando. Si llega a salir cualquier duda, espero tener la capacidad de poderles explicar de una forma apropiada sin tratar de confundirlos más y sobre todo que les ayude a realizar las actividades. Y bueno, muchas gracias David por sus participaciones. Vamos a explicar rápidamente el propósito de nuestra actividad 5 y es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos que hay. No todos los organismos son iguales, es más, dentro del reino al que nosotros pertenecemos, al reino animal, existen mamíferos, existen anfibios, existen aves, reptiles. Dentro de los propios animales existen arácnidos, existen insectos, incluso tienen una respiración diferente a la nuestra. Y así como eso, existen organismos pluricelulares enormes, como una ballena azul que llegan a pesar, no lo sé, 30 toneladas y medir 15 metros de longitud, elefantes de 6 toneladas. También existen organismos increíblemente pequeños que se necesitan observar por medio de los microscopios. Esos también son seres vivos, solo que también tienen una clasificación diferente. Y aquí vamos a aprender las características que tienen los seres vivos respecto de la materia inerte. Por eso es muy importante los temas de esta semana. ¿Qué necesitamos? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares. Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Olvídense esta semana de entregar videos, presentaciones, audios. En esta semana nosotros vamos a entregar únicamente documentos en Word, pero es importante que nosotros integremos todos los puntos que se nos están solicitando. Para ello, ¿qué es lo que se nos solicita? Aquí es importante para nuestra actividad número 5 y de verdad para todas sus actividades. Hagan una portada con sus datos de identificación,
Van a hacer una tabla en la cual van a describir con sus propias palabras las 8 características de los seres vivos. Y además, esa descripción debe ser breve, pero precisa. Y van a buscar una imagen en internet, no forzosamente tienen que utilizar la imagen que se encuentra como ejemplo, una imagen en la cual sea representativa de las características que ustedes estén describiendo. ¿Ok? Después nosotros vamos a describir en un párrafo de 8 o 10 renglones acerca de los procesos vitales y la relación que tienen. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 de organismos pluricelulares. También vamos a mencionar a un organismo unicelular y a uno pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica. Vamos a investigar diversas fuentes en la cual vamos a anotar su nombre y vamos a agregar 2 ejemplos que se utilicen o tengan usos en la medicina. Y finalmente vamos a concluir, y esta conclusión tiene que ser de media cuartilla, en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras, en función de los puntos que nosotros realizamos, la importancia del conocimiento científico también para el estudio de los seres vivos. Recuerden, nosotros ya vimos el método científico, el método científico no lleva a obtener conocimiento científico. ¿Para qué el método científico? ¿Para qué nos lleva a conocer o a obtener conocimiento científico? Para algo muy importante que veremos la semana que entra, que es el pensamiento científico. Una vez que terminemos nosotros nuestra actividad, la vamos a guardar con nuestros apellidos, guión bajo nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Y bueno, ¿cómo podemos diferenciar un objeto inerte como un marcador o una engrapadora respecto de un ser vivo? Van a decir, es fácil, para mí es fácil diferenciarlo. Pero hay algunos seres inertes o unos entes inertes que poseen características de los seres vivos, pero para ser considerado un ser vivo, al menos tiene que tener estas 8 características. Ustedes cuando estén investigando van a encontrar algunas características más, pero tengan cuidado. Estas características que nosotros vamos a ver son para todos los seres vivos en general. Tal vez en sus investigaciones ustedes vean algunas características de los seres vivos como los seres humanos y van a encontrar más características y está bien, pero las características que nosotros vamos a ver y que encuentran dentro de sus recursos son las características en común que tienen los seres vivos y que la materia inerte no posee en su totalidad. Un ser vivo tiene que poseer al menos estas 8 características completamente. Si carece de alguna, entonces ya no es considerado un ser vivo. Y los seres vivos y también la materia inerte constan de una estructura, pero a diferencia de la estructura de la materia inerte, que es sencilla, la estructura de los seres vivos está altamente organizada. Aunque sean organismos diminutos y microscópicos, cuentan con partes especializadas y coordinadas. Los seres vivos, sí, y también la materia inerte cuenta con un nivel de organización, pero también el nivel de organización de la materia inerte es muy simple. Los seres vivos cuentan con un nivel de organización bastante sofisticado, ya que los seres vivos se conforman a partir de una sola célula. Una sola célula puede ser un organismo funcional. De aquí que nosotros vamos a aprender en esta semana acerca de los organismos unicelulares. Y los organismos unicelulares, que los conocemos como microbios, que pertenecen a varios reinos de la naturaleza, son increíblemente complejos y son muy dinámicos. Y si los seres vivos unicelulares son muy complejos, imaginen la complejidad de un organismo pluricelular, o como un árbol, una jirafa, o como seres mismos que son organismos pluricelulares. Los organismos diminutos cuentan con partes incluso coordinadas, algunos cuentan con desplazamiento, cuentan con flagelos o con pilis, son pequeñas vellosidades que les ayudan a desplazarse, algunos no cuentan con ello, pero siguen siendo seres vivos. Y los organismos pluricelulares, incluso hay árboles que se desplazan, hay plantas que se mueven, eso es cierto, no es una característica propia del reino animal.
los organismos pluricelulares cuentan con un nivel más eh, de organización más complejo que los organismos unicelulares, y lo vamos a ver más adelante. Una parte muy importante es que los seres vivos presentan un metabolismo. La materia inerte, los entes que no son vivos, no cuentan con un metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, pero que se les da el nombre de reacciones biológicas que ocurren dentro de ese ser, que les ayuda a dos principales funciones. Lo primero es obtener energía y lo segundo es su crecimiento y desarrollo. ¿Y para qué utilizamos energía? La energía la utilizamos para todo. La utilizamos para un ser humano, para correr, para brincar, para bailar, para trabajar, para estudiar, para hacer nuestras actividades diarias, incluso para descansar nosotros estamos gastando energía. Y claro que sí, nosotros necesitamos crecer. Van a decir, llegamos a una etapa adulta, ya no necesito crecer mucho más, pero necesitamos un mantenimiento celular. Mi cabello sigue creciendo, mis uñas siguen creciendo, mi piel sigue descamando, así es que necesitamos reemplazar parte de nuestra estructura para mantenernos en funciones apropiadas. Entonces el metabolismo lo dividimos en dos fases. La parte del metabolismo que incluye reacciones anabólicas o el anabolismo, eh, este sirve para procesos de mantenimiento, desarrollo, para el propio crecimiento. Aquí se toman las moléculas y las células las incorporan a su estructura para poderse dividir celularmente, para reforzar los tejidos o para un desarrollo normal. Y el metabolismo también lo dividimos en el catabolismo o en rutas catabólicas, que es la que nos permite obtener energía a partir de qué? A partir de los alimentos que se obtienen. El metabolismo es una característica que todos los seres vivos tienen y que la materia inerte no la tiene. Que los metabolismos son diferentes, tal vez entre un grupo de personas, alguien presenta un metabolismo más lento o más rápido, o entre diferentes seres vivos. Por ejemplo, un perezoso tiene un metabolismo muy lento y una pequeña semilla que se encuentra en crecimiento, tiene un metabolismo increíblemente acelerado. Claro, nosotros cuando jóvenes, tal vez recordemos nuestra adolescencia, podíamos comer y comer y comer y jamás engordábamos. Hoy en día nos pasamos de un bolillo de más y ya tenemos consecuencias tal vez de un sobrepeso. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo se adapta y también se empieza a letargar. Estas son características de los seres vivos. El metabolismo es una característica que la materia inerte no tiene. Los seres vivos también presentan una homeostasis. Esto quiere decir que es la capacidad de un organismo vivo de regular su ambiente interno, una característica que la materia inerte no tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la mayor parte del país estamos atravesando por una ola de calor? En este momento yo creo que gran parte de nosotros, para estar más cómodos y para estar más frescos, generalmente utilizamos ropa más holgada, ropa de algodón, tal vez utilicemos shorts o playeras. ¿Para qué? Para mantener nuestro cuerpo fresco, para mantener nuestro cuerpo de un ser humano a una temperatura apropiada, que es entre los 36 y 37 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura corporal aumenta? Como en el caso cuando nosotros tenemos fiebre. Ahí ya no estamos manteniendo nuestro ambiente interno y a esas temperaturas, 38, 39, 40, 41 grados, incluso podemos perder la vida. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones biológicas ya no se están efectuando a condiciones normales y empiezan a cesar y podemos poner nuestra vida en riesgo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nuestra temperatura baja por debajo de los 35 grados? Entramos en un proceso de hipotermia y también puede ser extremadamente grave.
Nuestro cuerpo tiene que mantenerse a una temperatura estable para que esas reacciones sigan ocurriendo de forma normal y de forma eficiente. Cuando nosotros estamos en invierno, pues estamos abrigados para no perder ese calor y para que esas reacciones se lleven de forma normal. Los seres vivos también presentan un crecimiento regulado. Las células empiezan a aumentar de tamaño, empieza a haber una división celular y empieza un crecimiento. Nosotros, como seres humanos, cuando somos neonatos, cuando somos esos pequeños bebés, empezamos con una fase de crecimiento hasta ser un organismo adulto. Pasa también, por ejemplo, con las plantas, toda la información que necesitan está contenida en esa pequeña semilla y si la procuramos se puede convertir en una planta, en un arbusto y, ¿por qué no? Dependiendo de la variedad de semilla o de planta, se puede convertir en un árbol. Esta es una característica que también, tanto la homeostasis como el crecimiento regulado, lo presentan los seres vivos y es algo que la materia inerte no presenta. Los seres vivos presentan una reproducción. La reproducción también, no todos los seres vivos se reproducen de la misma forma. La mayor parte de los animales se reproducen de una forma sexual. Es decir, se necesitan dos organismos parentales, un organismo padre, un organismo madre y seguido de una fecundación. Este tipo de reproducción también ocurre en las plantas, ocurre con muchos tipos de organismos, pero también existe un tipo de reproducción asexual. Este tipo de reproducción no se necesitan dos organismos parentales, es decir, no se necesitan dos organismos padres, simplemente con uno es necesario para poderse llevar a cabo este proceso de reproducción. Es muy común, por ejemplo, en los microorganismos como las bacterias, pero también, por ejemplo, existen pocos animales que se llegan a reproducir de forma sexual. Por ejemplo, las estrellas de mar. Si nosotros cortáramos una estrella de mar justo por la mitad, de ambos fragmentos podría crecer un organismo nuevo y funcional. No quiero decir que con ello vayan a estar cortando a las pobres estrellas de mar, pero podría pasar. De hecho, la semana pasada se dio un evento de investigación en el cual presenciaron de que una cocodrilo pudo reproducirse de forma sexual. Este fenómeno algunas veces pasa con los anfibios, con los mamíferos no pasa, con el ser humano no es posible, pero sí existen organismos versátiles que pueden reproducirse incluso de una forma sexual y asexual. Por ejemplo, las plantas. Para las plantas, seguramente ya sabemos que existen esos órganos reproductores masculino y femenino, el polen se deposita en el pistilo, de aquí pasa por un proceso de formación de un fruto para obtener las semillas. Y esa es una reproducción sexual. El cigoto es esa pequeña semilla. Nosotros la sembramos y puede crecer un organismo vivo. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos reproducido alguna planta por medio de esquejes o por medio de estacas? Es decir, imaginen, hay una planta que me guste, un árbol, y yo empiezo a darle un tratamiento adecuado, por ejemplo, una rama de ese árbol. ¿Para qué? Para que empiece a enraizarse. Y una vez que se logra ese enraizamiento, puedo cortar la rama, sembrarla y de ahí puedo obtener un organismo nuevo. Es decir, la reproducción no es exclusiva, puede cambiar entre especies o entre individuos de diferentes reinos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la reproducción no es exclusiva de los seres vivos? Existen seres que no propiamente no son seres vivos, es materia inerte, como el caso de los virus. Los virus no son organismos vivos porque no presentan un metabolismo, no presentan una homeostasis, por supuesto que tienen una estructura, pero se llegan a reproducir. Para llegarse a reproducir necesitan infectar a un organismo vivo. Pueden infectar una bacteria, pueden infectar una célula humana como la nuestra, y se lleva a cabo ese proceso de reproducción.
Pero los virus no poseen todas las características de un organismo vivo, es por ello que no son organismos vivos. Los organismos vivos también presentan una irritabilidad o respuesta. Y esta respuesta, los organismos vivos responden a los estímulos que el medio ambiente les ofrece. Por ejemplo, en pantalla ustedes ven, o tal vez conozcan o tengan en sus hogares de esas plantas que tienen sensores biológicos. Cuando sienten movimiento se pliegan. ¿Por qué? Porque tal vez un insecto se posó por ellas o una oruga y se pliegan para que no sean devoradas. Presentan movimiento. ¿Qué es? Por ejemplo, su asesor virtual en la mañana, como siempre, sale corriendo a todos lados. Se prepara de desayunar unos huevos revueltos, unas tortillas y a veces se le olvida que el comal está caliente sobre la estufa o el sartén. ¿Qué es lo que pasa si tocamos algo caliente? O en la mañana, cuando yo toco algo caliente, inmediatamente lo retiro mi mano. Es esa parte de respuesta, porque tengo esa respuesta para no crear un daño en mi mano. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes llegan a sus casas y algún familiar se esconde detrás de la puerta y les salta de repente? Se pueden asustar, pueden gritar, pueden salir corriendo, porque es una forma de respuesta o de irritabilidad respecto de esos estímulos que nuestro medio ambiente nos está ofreciendo. Y finalmente, los seres vivos se adaptan. Para poderse adaptar, los seres vivos se necesitan integrar en una población. Y cuando esas poblaciones se integran también dentro de una comunidad, es decir, coexisten con otros seres vivos, esos individuos pueden evolucionar dentro de las poblaciones y dentro de las comunidades, ya sea por competencia, ya sea por adaptación, que los organismos empiecen a dar esos brincos evolutivos. Y estas son las 8 características principales que tienen los seres vivos y que la materia inerte no posee en su totalidad. La materia inerte puede presentar una estructura, claro que sí. En el caso de los virus pueden tener una reproducción, sí, pero incluso los virus pueden adaptarse por medio de mutaciones, pero ello no quiere decir que evolucionen y que sean un organismo vivo. Entonces, los organismos vivos, todos, sin excepción alguna, deben de tener estas 8 características. Claro que si nosotros empezamos a analizar entre grupos de seres vivos, pueden tener otras características más, pero todos los seres vivos poseen estas 8 características. Dentro de esos procesos vitales que llevan a cabo todos los seres vivos y que son parte de esas funciones indispensables para el mantenimiento de la propia vida, vamos a tener funciones o estos procesos de nutrición. La nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Autótrofa, como mencionaba hace un momento, quiere decir que se tiene la capacidad de sintetizar todo lo que se necesite, mientras que los organismos heterótrofos necesitan en ese proceso de nutrición consumir a otros organismos vivos o esas moléculas ya previamente formadas. Necesitamos un transporte de sustancias para que, por ejemplo, en el caso del ser humano, un transporte de gases para la respiración. Respiramos aire y de ahí tomamos el oxígeno que nosotros necesitamos y que exhalamos dióxido de carbono. Necesitamos un transporte de sustancias, por ejemplo, un transporte en el torrente sanguíneo para los desechos, para los nutrientes. Nuestro sistema digestivo también tiene a cabo un sistema de transporte donde transportamos los nutrientes y excretamos los desechos. Los seres vivos presentan un metabolismo. Recuerden esas fases del metabolismo. Existe una fase catabólica y existe una fase anabólica. La fase catabólica me permite extraer esa energía a partir de los nutrientes, mientras que la fase anabólica me permite tomar esas moléculas de los nutrientes para incorporarlas para mi mantenimiento y desarrollo. Y los organismos vivos también presentan una respiración.
La respiración, no todos los organismos vivos respiran de la misma forma. Les mencionaba hace un momento, los animales y el ser humano, lo que respiramos es oxígeno que está dentro del aire que respiramos. Tenemos un sistema respiratorio compuesto de principalmente de los pulmones. Pero, por ejemplo, los insectos también respiran oxígeno, pero no poseen pulmones. Los insectos tienen un sistema traqueal con el cual pueden respirar. Los peces en el agua no tienen pulmones, pero también respiran oxígeno. Ese oxígeno se encuentra disuelto en el agua y los peces tienen un sistema branquial. Ese tipo de respiración donde se necesita oxígeno, independientemente de los órganos que necesiten o del proceso en el que se necesite para respirar, se llama respiración aerobia. Pero también existen organismos vivos a los cuales el oxígeno es muy tóxico para ellos y respiran otros gases o completan su metabolismo por otra forma de respiración. Ese tipo de organismos son organismos anaerobios. Así es que también dentro de estos procesos vitales los organismos vivos llevan procesos diferentes. ¿Y cuáles son las características también en general de los organismos vivos? Todos los organismos vivos están formados principalmente de 6 bioelementos: el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Lo particular de estos bioelementos o elementos que vamos a encontrar y que ya conocemos de la tabla periódica es que cuando reaccionan entre ellos van a formar biomoléculas. Las principales biomoléculas son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos y los ácidos nucleicos. Y los organismos vivos también se caracterizan por este tipo de compuestos. Los seres vivos también tienen un nivel de organización específico, eh, y ese nivel de organización va a partir de la estructura más pequeña de la materia, que son esos átomos. Nosotros ya conocimos la estructura por medio de esos modelos de los átomos. Nosotros ya sabemos que átomos de diferentes elementos reaccionan para formar moléculas. Particularmente de estos elementos forman biomoléculas. Las biomoléculas son características de los organelos celulares. Diferentes organelos celulares forman una célula. Una célula ya puede ser considerado un organismo vivo, funcional e independiente, y de aquí es que nosotros vamos a conocer a los organismos unicelulares. Los organismos pluricelulares están formados de dos o más células. Cuando se poseen más células, y sobre todo que estas células tengan una función específica, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos formando sistemas. En el ser humano tiene un sistema respiratorio, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema tegumentario, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema hormonal, incluso. Todos esos sistemas dentro de acoplados en una función específica, forman un organismo vivo pluricelular, forman un organismo superior. Entonces vemos que el nivel de organización de un organismo vivo es bastante complejo, a diferencia de lo que podemos tener nosotros con una materia inerte, en la cual poseen una estructura, sí, pero la estructura es bastante simple. Nosotros también vamos a conocer que existen organismos unicelulares. Esos organismos unicelulares también nosotros los podemos clasificar como organismos procariotas y como organismos eucariotas. Recuerden, los organismos unicelulares están formados únicamente por una sola célula. Las células procariotas son células y son organismos muy primitivos, como en el caso de las bacterias, que dentro de su estructura no presentan un núcleo definido. Así es que todo el DNA que poseen se encuentra en una sola hebra y se encuentra esparcido en lo que es el citoplasma. Pueden presentar algunos organelos especializados. Dentro de este grupo va a comprender principalmente a las bacterias y a las algas verde azules. Pueden tener la capacidad de vivir sin oxígeno. Aquí es que vamos a encontrar organismos anaerobios. Su principal tipo de reproducción es un tipo de reproducción asexual por bipartición. Y algo muy importante,
La mayoría son heterótrofos. La mayor parte de las bacterias son heterótrofas. Hay muy pocas que son autótrofas. En estos casos, las bacterias que son autótrofas, vamos a tener algunas bacterias oxidantes eh, del hierro y algunas bacterias nitrificantes. ¿Y qué es lo que pasa con los organismos unicelulares eucariotas? Las células eucariotas son células más evolucionadas y más complejas, poseen un núcleo definido. En el núcleo se encuentra el DNA, pero se encuentra dentro de cromosomas. Pueden tener una pared celular o simplemente membrana celular. La mayoría son aerobios. Se pueden reproducir por medio de reproducciones o de divisiones celulares específicas como es la mitosis y la meiosis, y pueden existir tanto organismos autótrofos como las plantas y organismos heterótrofos como todos los animales y todos los hongos. Y también la mayoría de las bacterias, recuerden que son heterótrofos. Los organismos pluricelulares, como vimos, ese nivel de organización, están formados por dos o más células. Cuando tienen más células, estas células empiezan a tener funciones específicas y forman tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos se acoplan a otros órganos formando sistemas para formar un organismo vivo, pluricelular y muy complejo, como un árbol, como una planta, como un lobo, como una tortuga. Son organismos bastante complejos, como un grillo, una mariposa. Son organismos pluricelulares. Y la ventaja de los organismos pluricelulares es que los sistemas de órganos se especializan y dividen las actividades. Esto también se lleva a cabo para una colaboración y ser más eficientes como seres vivos de acuerdo a las funciones que esté realizando cada uno de esos sistemas de órganos. Es importante que entonces nosotros aprendamos las características de los organismos unicelulares. Recordemos, solamente están formados por una sola célula. Existen organismos representativos de muchos reinos, como el reino bacteria, arquea, el reino de los hongos, de los protozoarios y el reino cromista. Miden desde pocos milímetros hasta tamaños muy pequeños como micrómetros. Necesitamos un equipo especial que se llama microscopio para poderlos observar. Tienen la capacidad de vivir en hábitats extremos. Recuerden que incluso pueden existir dentro de estos organismos anaerobios. No tienen la capacidad de formar estructuras complejas, pero sí se pueden agrupar en lo que pueden ser colonias de microorganismos. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Pueden ser del reino animal, del reino de las plantas, de los hongos y del reino cromista. Los hongos, y debo de hacer énfasis en esto, los hongos pueden ser tanto pluricelulares como unicelulares. Los hongos no son plantas, pues ellos pertenecen a un reino completamente diferente. Tal vez por nuestro tipo de alimentación, cuando nos dicen hongos, nosotros imaginemos un champiñón, un hongo portobelo, pero no, también existen hongos microscópicos, por ejemplo, los hongos que nos crecen en los pies, que se llaman tiña, que son unicelulares. Y algo característico de todos los hongos es que todos los hongos son heterótrofos. No hay ningún hongo que sea autótrofo. Van desde tamaños microscópicos hasta tamaños macroscópicos. De hecho, existe un animal que es muy versátil, tal vez hayan escuchado de él, que se le llaman comúnmente osos de agua. Su nombre son los tartígrados, y incluso tienen la capacidad de vivir en ambientes muy extremos y son increíblemente pequeños. Generalmente los organismos pluricelulares no viven en hábitats extremos, y si poseen una alta especialización celular pueden formar tejidos, órganos, y estos órganos se acoplan en sistemas de órganos. Dentro de nuestra actividad, nosotros, recuerden, tenemos que buscar un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilice en la industria farmacéutica, que nos ayude para producir un medicamento y que se utilice dentro del área de la medicina. Por ejemplo, el hongo penicillium
de aquí de ese hongo, que tal vez ustedes lo hayan visto, es un hongo blanco que crece, por ejemplo, en las naranjas o en los limones, ya cuando se echan a perder. Si es que han visto parte de ese moho, un crecimiento blanco, pues muy posiblemente se trate de penicillium. No por ello quiere decir que lo tengan que consumir, ¿no? Pero a partir de este hongo se pueden obtener antibióticos como la ampicilina o la penicilina. También existen otros hongos como del género Streptomyces, donde también se pueden obtener antibióticos como la tetraciclina, la eritromicina. Adelante, Minerva. Gracias, profesor. Una pregunta. En la tabla, a la mitad de la tabla dice organismo pluricelular y hasta arriba dice microorganismo. Ajá. ¿El que dice microorganismo lo está tomando como organismo unicelular? Sí, a los microorganismos sí los tomo como organismos unicelulares. Entonces sería lo mismo. Mm, sí, tomémoslo para esta actividad, sí. Ok, gracias, maestro. Ok. Dentro de esos organismos, por ejemplo, los organismos pluricelulares, les voy a mencionar un dato que es importante. Actualmente el 30% de los medicamentos se extraen de las plantas y dentro de unos 20 años se cree que se pueden extraer hasta el 50% de los medicamentos. La herbolaria mexicana, por ejemplo, es muy grande. Se ha separado, a diferencia de otros países, de la medicina tradicional, pero se están haciendo esfuerzos para conjuntarla. ¿Qué es lo que pasa cuando tal vez nos duele el estómago? Pues tal vez nos preparamos un té de manzanilla. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos muy nerviosos, no conciliamos el sueño? Nos preparamos un té de 7 azares. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tal vez ustedes utilicen un té de ruda, conocimientos que han venido de sus madres, de nuestros abuelos, que efectivamente de ahí se obtienen principios activos que nos ayudan como medicamento. Es más, el epazote, que tal vez algunos de ustedes los conozcan, tal vez algunos no. El epazote, además de saber riquísimo y darle un sabor rico a nuestros frijoles, en algunos lugares, debido a que es una planta que tiene una toxina, se utiliza para desparasitar. Tal vez algunos de ustedes hayan utilizado un té de una infusión de pasote para desparasitar. Y tiene una función. Por ejemplo, para quienes vivan en el sureste y conozcan la ceiba, de la ceiba se pueden obtener eméticos, antiespasmódicos, diuréticos, e incluso, me faltaría precisar este dato, pero incluso la ceiba creo que tiene ácido acetil salicílico, lo que es una aspirina. Pero, por ejemplo, en el maple, también encontramos en la corteza ácido acetil salicílico. Así es que dentro de las plantas, y podemos poner un ejemplo de estos, son organismos pluricelulares, claro, y principalmente de las plantas lo obtenemos. Pero aquí ustedes en pantalla, por ejemplo, pueden ver lo que es un cangrejo herradura, que es un cangrejo que existe en costas, creo que solo existe en las costas de Yucatán y en las costas del Japón. ¿Por qué es importante este animal? Es un vestigio prehistórico. Su sangre es azul por las características que tiene su sangre. Se obtiene para muchos procedimientos. De aquí se obtiene lo que es la hemolinfa. Y se puede tratar, por ejemplo, se ha estudiado para tratar algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, a los astronautas que están mucho tiempo en el espacio y llegan a tener una descalcificación, se trata con medicamentos que se obtienen a partir de la sangre de este tipo de cangrejo, para poder que se adapten nuevamente a la vida en la tierra y nuevamente tengan una calcificación de sus huesos. Así es que existen muchos microorganismos y organismos pluricelulares de los cuales nosotros obtenemos medicamentos. Cuando ustedes se den a la tarea, tal vez alguno de ustedes pues, tenga diabetes o conozco un familiar que tenga diabetes, pero que sea dependiente de insulina.
Hace 50 años la insulina se obtenía de los órganos de los cerdos, porque era el más parecido al ser humano. Hoy en día, ¿de dónde se obtiene? De microorganismos. Gracias a la ingeniería genética se han modificado esos microorganismos, principalmente Escherichia coli, y estos microorganismos son quienes nos producen la insulina. Es más barata, es más fácil purificarla y sobre todo es idéntica a la que los humanos necesitamos, y de ahí es donde se obtiene. Y además se pueden obtener hormonas, se pueden obtener muchos productos que se utilizan dentro de la industria farmacéutica. Así es que ustedes, cuando se den a la tarea de investigar, van a encontrar enormes cantidades de organismos unicelulares, microorganismos, organismos pluricelulares, de los que se extraen productos que se utilizan en la industria farmacéutica, o bien que, a resumidas cuentas, de los cuales obtenemos medicamentos. Ahora, parte de ese conocimiento científico. Recuerden, nosotros ya aprendimos que observamos, planteamos una hipótesis, experimentamos y concluimos. Eso le llamamos método científico. Una vez que nosotros podemos explicar un fenómeno y que alguien más puede comprobarlo por el método que nosotros realizamos, generamos conocimiento científico. Así es que, por ejemplo, si tengo un marcador, yo ya sé que si lo presiono contra mi piel, me voy a marcar. Yo ya no necesito comprobar eso. ¿Por qué? Porque he generado conocimiento científico. Sé que mientras este marcador tenga tinta, lo puedo pasar por una superficie y puede pintar. Eso ya es con conocimiento general. Yo ya lo sé. Eso es conocimiento científico. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando algunos investigadores se ponen a observar? ¿Por qué cada vez tenemos menos arrecifes de coral? Y tal vez se observe que se trate de la contaminación, o que se trate del calentamiento global, o que se trate de que sea fauna nociva, de que se está comiendo a esos arrecifes de coral. Entonces llevan a la tarea de investigar. Una vez que presentan sus conclusiones, están presentando conocimiento científico. ¿Y cuál es la verdadera causa por los cuales está desapareciendo nuestro arrecife de coral? Puede que sean las tres, tanto el calentamiento global, fauna nociva y la contaminación que nosotros tenemos de nuestros océanos. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A conservar mejor nuestro medio ambiente, a no contaminar tanto y a no introducir especies dentro de ecosistemas a los cuales no pertenecen. ¿Para qué? Para conservar los propios. Necesitamos hacer una experimentación siempre, no, porque ya gozamos de ese conocimiento y pasa dentro de muchas otras áreas. Les mencionaba hace un momento, ¿no? Sí, algunos desparasitantes naturales, por ejemplo, en el sureste se utilizan, por ejemplo, algunas semillas para eliminar los parásitos intestinales, por ejemplo, los test de epazote. Y este conocimiento pasa de nuestros padres, pasa de nuestros abuelos, y cuando nosotros lo aplicamos, lo comprobamos, ¿no? Nosotros no tenemos que observar qué es lo que pasa con el epazote, ver qué pasa con esto y con lo otro, porque ese conocimiento ya está dado, porque ya se aplicó, y es un conocimiento que viene de generación en generación. Si lo aplicamos nosotros a la ciencia, es lo que nos lleva a tener ese conocimiento y aplicarlo, tener nuevos campos de aplicación. Por ello es importante el método científico porque nos lleva ese conocimiento científico. ¿Por qué? Porque ya ha sido experimentado, ya ha sido comprobado y concluido. No obstante, cualquiera puede cuestionarlo nuevamente y emprender nuevas rutas, pero algo que ya está demostrado va a llegar a los mismos resultados siempre. Es por ello que se genera ese conocimiento científico. ¿Alguna duda respecto de nuestra actividad 5? Ok, para nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Oh, qué excelente tema. Aquí nosotros vamos a comprender acerca de los procesos de asimilación de energía de los seres vivos a partir de la nutrición. Necesitamos conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía, identificar la clasificación de la materia. Aquí nosotros también vamos a entregar un documento en Word únicamente. Tenemos que cumplir con estos puntos. Y aquí debo de hacer énfasis. Por favor, jóvenes, eviten cometer plagio.
eviten esas actividades de copiar y pegar. Y ustedes tienen la libertad de buscar cualquier fuente de información, pero si obtienen información de alguna fuente, están obligados a colocar su referencia. Yo tomé esta información de aquí o me estoy basando de este lugar. Por favor, coloquen sus referencias. Eviten cometer actividades de plagio. En esta actividad, jóvenes de preferencia hagan una portada, aunque no lo indica nuestra actividad, pero de verdad háganla, se ve más propio nuestro trabajo. Nosotros con nuestras propias palabras, en un párrafo de 5 o 8 renglones, vamos a explicar entre los diferentes tipos de nutrición y la alimentación. Una Nosotros, duda, adelante. nada más, no pasa nada si nos llegamos a pasar más tiempo, más renglones de lo que nos pide. ¿Hay No, algún? no se preocupe. Al menos nosotros tenemos que cumplir con un mínimo de 5 para que obtengamos la evaluación. No, y si nos pasamos 9, 10 renglones, no pasa absolutamente nada. Pero si yo hago menos de 5 renglones, no estoy cumpliendo con el mínimo. Pero también importa la calidad, porque aquí nos menciona que expliquemos con nuestras propias palabras. Si usted quiere explicar algo más, adelante, Gilberto. No hay ningún problema con eso. Ok, muchas gracias. Nosotros vamos a colocar también 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores según la red trófica, y los vamos a clasificar de acuerdo a su nutrición que se lleva a cabo, una nutrición autótrofa o heterótrofa. Un organismo productor, un árbol de limones. Un organismo consumidor, el ser humano. Un organismo descomponedor, por ejemplo, y se los mencioné hace un momento, todos los hongos son organismos heterótrofos y también son organismos descomponedores, tienen una función muy importante en el medio ambiente. Así es que de aquí nosotros podemos tomar muchísimos ejemplos. Vamos a explicar también con nuestras propias palabras, de 5 a 8 renglones, la relación entre la materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Y aquí de preferencia expliquen algo característico, algo que ustedes hagan a diario. Yo ya les comenté, en la mañana yo para desayunar me preparo unos huevos revueltos con jamón, o tal vez con chorizo, o tal vez con frijolitos. Vamos a ver más adelante lo importante de la nutrición. Es importante que nosotros describamos la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida y que expliquemos con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición. Cuando terminemos lo guardamos con la nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, M14, S3, A y 6. Nosotros ya hablamos sobre los organismos, cómo se lleva a cabo su nutrición, y hay organismos autótrofos y hay organismos heterótrofos. Recuerden, los autótrofos generan todas las sustancias que ellos necesitan. ¿De dónde obtienen energía? A partir, por ejemplo, las plantas de la energía que proviene de la luz solar, y algunos microorganismos, algunas bacterias, por ejemplo, de energía química a partir de procesos oxidativos. ¿Cuentan con organelos especializados? Sí, en el caso de las plantas que cuentan con cloroplastos. Y algunas bacterias contienen una sustancia que se llama bacterioclorofila, que les ayuda también a captar energía. ¿De dónde fabrican las plantas todas las sustancias que necesitan? A partir de sustancias inorgánicas, de lo que son minerales, dióxido de carbono y vapor de agua. Generalmente a los organismos autótrofos los conocemos como organismos productores, porque son la base, al menos las plantas son la base de la vida animal en toda la superficie de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque todos los animales, dependiendo el nivel en la cadena trófica que se alimenten, dependen directamente de las plantas. ¿Qué ejemplos de organismos autótrofos tenemos? Cualquier planta, ya les mencioné el epazote, pero un pino, el pasto, una cebolla, todas las plantas, jóvenes, son organismos heterótrofos. Y existen también algunas bacterias que son autótrofas, bacterias nitrificantes o algunas bacterias oxidantes del hierro. Los organismos heterótrofos también comentamos que son aquellos organismos que no son capaces de sintetizar todos los nutrientes que necesitan o todas esas estructuras que necesitan también para su mantenimiento y desarrollo.
y los clasificamos como organismos consumidores. ¿Por qué? Porque consumen moléculas orgánicas de otros seres vivos. Los pingüinos se alimentan de peces, por ejemplo, las mariposas se alimentan del néctar de las flores. Los seres humanos nos comemos plantas, comemos microorganismos, comemos peces, comemos aves, comemos mamíferos. Porque de ahí obtenemos nosotros nuestros nutrientes. Los leones consumen principalmente otros animales, consumen gacelas, consumen cebras, algunas veces cuando tienen mucha hambre llegan a consumirse a las jirafas, pero también dentro de esa cadena trófica vamos a ver que existen diferentes niveles respecto de el nivel en el que nos encontremos. La energía que se obtiene es a partir de esa energía química a través de los procesos de respiración celular y también a partir de la descomposición o de la degradación de esas moléculas ya preformadas. Los organismos heterótrofos no poseen organelos especializados dentro de las células y de aquí podemos encontrar a todos los animales, todos los hongos, la mayor parte de las bacterias y todos los parásitos son organismos heterótrofos. Para ver la cadena trófica vamos a tener diferentes niveles. Las plantas se encuentran en el nivel más bajo y también en esta pirámide, como vemos, es en el nivel más grande. ¿Por qué? Porque necesitan soportar todos los niveles superiores de la cadena trófica. Así como empieza a aumentar el nivel trófico, también vemos que empieza a disminuir. Y vamos a tener hasta arriba a los organismos depredadores. Los organismos depredadores sí dependen de un nivel anterior y si nosotros rompemos ese equilibrio afectamos gravemente a toda esa cadena trófica. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese proceso de nutrición celular? Recuerden que hay biomoléculas que son muy importantes como los lípidos, los glúcidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, pero ¿por qué son importantes? Porque el consumirlos me brinda energía y también me brinda un crecimiento y desarrollo. Aunque yo ya soy una persona adulta, necesito un mantenimiento celular y veo cómo me crece mi cabello, veo cómo me crecen mis uñas, necesito de esos nutrientes para crear células nuevas. ¿Por qué necesitamos energía? Para llevar a cabo todas nuestras actividades que nosotros llevamos a diario. Y nosotros necesitamos de estas biomoléculas. Pero ¿cómo nosotros consumimos estas biomoléculas? Les dije, en la mañana yo me preparo unos huevitos con frijoles y unas tortillas. ¿Y qué es lo que obtengo? En el huevo obtengo proteínas, en mis tortillas obtengo carbohidratos. También en el huevito encuentro grasas y todo eso me da la energía para llevar mis actividades en la mañana. Pero a mediodía ya me empieza a dar hambre. ¿Por qué? Porque ya estuve trabajando, ya estuve estudiando, porque tal vez hice ejercicio y necesitamos una alimentación constante. Así es que en la tarde me como un molito con arroz y unas tortillitas y vuelvo a obtener estas mismas biomoléculas que me brindan energía y también me brindan las estructuras para mi mantenimiento celular. Y en la noche me como unos 4 o 5 panes de dulce con un cafecito caliente. Que lo que estoy obteniendo muchos carbohidratos, pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden, en estos procesos de nutrición y también para ser más conscientes, la nutrición debe de ser suficiente y tiene que ser de calidad. ¿Qué es lo que pasa si yo me ceno todos los días 4 panes de dulce? Pues mi propio metabolismo me va a llevar a acumular materia grasa y eso me puede llevar a tener algún padecimiento. Entonces es por ello que la nutrición tiene que ser elevada. ¿Todos los organismos nos nutrimos de la misma forma? No. Los organismos depredadores consumen principalmente carne. Los organismos que se encuentran en el segundo nivel de la cadena trófica, pues son herbívoros y generalmente consumen plantas. Las plantas como organismos autótrofos, pues sintetizan todo a partir de lo que encuentran en los minerales, en el dióxido de carbono y su energía a partir de la luz. Ustedes expliquen esa parte. ¿Qué es lo que pasa si yo me como unos taquitos de suadero? Claro que la carne contiene proteína,
En la tortilla voy a encontrar carbohidratos y los minerales los voy a encontrar. ¿Por qué no en los componentes vegetales? ¿Por qué? Porque además yo esos taquitos me los como con unos rábanos. O bien tal vez le ponga repollo. O si me como una torta de milanesa y esta tiene lechuga y aguacate, ¿qué es lo que yo obtengo ahí? De esa forma, ¿y por qué lo consumo? Porque trabajo, porque estoy cansado, porque tengo hambre. Y recuerden, nosotros necesitamos ingerir esos nutrientes por el desgaste y el mantenimiento que nosotros necesitamos. ¿Hasta aquí alguna duda? Y para ello es importante que nosotros ya conocemos la tabla periódica. No es importante que nosotros nos aprendamos todos los elementos de la tabla periódica. ¿Para qué? Ya está esa información en una tabla periódica. Si yo tengo duda, voy y busco una. Lo importante es reconocer a los elementos y sobre todo cuando hablamos sobre procesos biológicos, reconocer a los bioelementos. Recuerden, todos los organismos vivos están formados principalmente de estos 6 bioelementos y los vamos a conocer como bioelementos primarios. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. También hay otros elementos que encontramos en la tabla periódica y que forman parte de los seres vivos y que los necesitamos, son muy importantes, pero se encuentran en menor cantidad. Los vamos a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y van a existir algunos de los que apenas vamos a necesitar una pequeñísima cantidad, pero que también son importantes y los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza. De aquí vamos a tener al hierro, al vanadio, al flúor, al yodo, al boro, al estaño y algunos otros elementos. De aquí, que son los mismos que el ser humano necesita de esos oligoelementos, que las plantas realmente no. Tal vez las plantas necesitan más de uno o necesitan algunos diferentes. Pero recuerden, todos los seres vivos estamos principalmente formados de esos bioelementos primarios. Y cuando estos bioelementos primarios reaccionan entre ellos, pues forman las biomoléculas. Y las biomoléculas las podemos clasificar como biomoléculas inorgánicas, como el agua, como las sales minerales, como gases como el dióxido de carbono, pero los más importantes son las biomoléculas orgánicas. Y de aquí vamos a tener carbohidratos. Los carbohidratos en el ser humano la principal función es aportarnos energía. Todos los carbohidratos están formados de pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. ¿Dónde los encontramos en los alimentos? Por ejemplo, en el pan, en las tortillas, en los cereales. Los lípidos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen funciones de protección, de regulación y de lubricación y también protegen mucho a nuestros órganos internos. Todos los lípidos están formados de algo que se llaman ácidos grasos. Y el ser humano necesita algunos ácidos grasos que no somos capaces de sintetizar y los conocemos como ácidos grasos esenciales, como el ácido leico, el linolénico y el linoleico, y los conocemos comúnmente como el omega 3, omega 6 y omega 9. La importancia también de los lípidos es que nos dan un enorme aporte de energía. Las proteínas las encontramos principalmente en los productos cárnicos y las proteínas tienen funciones increíblemente importantes. ¿Por qué? Porque forman nuestro sistema musculoesquelético, nos permiten esa estructura de soporte, nos permiten crecer y desarrollarnos, tienen funciones de desplazamiento, tienen funciones de protección, tienen funciones de actividad química. Las proteínas son ampliamente versátiles y todas las proteínas están formadas por péptidos y todos los péptidos por pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Existen alrededor de 124 aminoácidos, pero solo existen 20 de los cuales forman la estructura de las proteínas. De esos 20, el ser humano no puede sintetizar 10 u 11 dependiendo de la edad. Cuando somos niños, no podemos sintetizar 11, o son 11 los que son muy importantes y los conocemos como aminoácidos esenciales, y ya cuando somos adultos, solo son 10. De ahí vamos a tener el triptofano, la lisina, la metionina, la valina, la isoleucina,
Todos estos son muy importantes y dentro de las biomoléculas también vamos a tener a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también van a estar formados de pequeñas estructuras químicas llamadas bases púricas y bases pirimídicas o lo que son nucleótidos. Ácidos nucleicos vamos a tener a dos que son muy importantes: el ácido desoxirribonucleico o el DNA y el ácido ribonucleico. ¿Por qué es importante el DNA? El DNA guarda la información de quiénes somos en estructuras llamadas genes. No solo guarda la información de quiénes somos, sino también de qué es lo que necesitamos. En el DNA se encuentra la información de la síntesis de las proteínas que nosotros necesitamos para protección, para la digestión, para crecer. Ahí se encuentra esa información. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de síntesis? Es mediante el otro ácido nucleico, el ácido ribonucleico o ARN. Este tiene la capacidad de leer la información que esté en el DNA y va a los organelos celulares, principalmente en los ribosomas. En los ribosomas es donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas dentro de las células. Y en pantalla les coloco a las vitaminas. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. Y el hecho de decir real es de que sean consideradas biomoléculas. ¿Por qué? Los carbohidratos están formados de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos. Y las vitaminas no tienen un origen en común o no existe una molécula común a todas las vitaminas. Las vitaminas son un grupo muy diverso de moléculas, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a las proteínas a que realicen las funciones para lo que están diseñadas. No todos los autores consideran las vitaminas, yo se las muestro y se las pongo en pantalla para que también conozcamos acerca de estas biomoléculas. Espero que nos haya quedado claro lo que es el metabolismo y recordemos, el metabolismo es un conjunto ordenador de reacciones químicas que le permiten a la célula o a un organismo vivo obtener energía de su entorno y sintetizar los compuestos fundamentales para sus macromoléculas, es decir, para mi mantenimiento y desarrollo. Recordemos el catabolismo. A partir del catabolismo nosotros obtenemos energía. A las reacciones biológicas que ocurren en los organismos vivos, va a implicar procesos de oxidación y va a degradar a las biomoléculas, es decir, las va a digerir, pero produce energía. La forma de energía la va a producir en forma de ATP o el adenosín trifosfato, que es una molécula intermediaria de alta energía que cómo se comparte la energía para las células. Algunas rutas principales vamos a tener la glucólisis, al ciclo de Krebs, las fermentaciones o los propios procesos respiratorios. Y la otra parte del metabolismo, recordemos que es el anabolismo. El anabolismo me permite crecer y desarrollarme. Entonces implica procesos químicos de reducción y va a fabricar biomoléculas, las biomoléculas que yo necesite para mi división celular, para crecer, para desarrollarme o para mi propio mantenimiento celular. El anabolismo va a consumir la energía que se produce en el catabolismo. Vamos a tener, por ejemplo, a lo que es la fotosíntesis o la síntesis de proteínas que les mencionaba hace un momento. ¿Alguna duda, jóvenes, respecto de nuestras actividades integradoras número 3 y 4? Digo, perdón, 5 y 6. No, ningún asesor. Estuvo todo muy bien explicado. Por el momento, ninguna. Bueno, cualquier duda, recuerden, pueden escribirme por el mensajero y el día viernes nos vemos a la misma hora para nuestra segunda sesión. Recuerden realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa 5 y número 6 y su cuestionario. Recuerden, una vez que ya hayan terminado las actividades y las hayan subido a la plataforma, recuerden realizar sus encuestas opina sobre tu asesor virtual y sobre tu módulo número 14, porque si no la realizan no van a tener acceso a los recursos de nuestra semana número 4. Bueno, y si no hay dudas, entonces me despido
Y les deseo una bonita tarde, David, Gilberto, Maribel, Minerva y Nancy. Un gusto que se hayan integrado. Gracias, profesor. Gracias, asesor. Buenas Gracias, tardes. hasta luego, buenas Hasta tardes. luego, bonita tarde. Adiós.